Así es, Katy, porque me acompaña Dimas Guevara. Él es parte del equipo legal de Ricardo Martinelli. Y lo primero, es decir, ¿qué se va a hacer con este despliegue policial? Tú fuiste fiscal auxiliar, y yo nunca había visto que para trasladar a alguien dentro de un hospital se necesitaran 15 policías, mascarados y con armas de guerra y casco dentro del hospital. Creo que hay un abuso referente al traslado de una persona, primero que está restringida su libertad, segundo que tiene una afectación médica en el cual ya se había ordenado su internamiento en un hospital de tercera categoría. Esto rompe los esquemas. Ricardo Martinelli es una persona de alta peligrosidad, es un expresidente de la República, tiene un proceso en el cual no se le ha declarado responsable del mismo. Se está discutiendo su legalidad o no referente a la aprehensión que el mismo mantiene. Sin embargo, creo que esto es más que todo que se ha hecho y afectaría o afectó de manera categórica a Martinelli al ser trasladado con un régimen policial hasta el centro hospitalario en el cual no había la necesidad. Yo creo que esto es parte de un abuso. Entendemos que estas son medidas otorgadas. Recuérdense que del día 1 que Martinelli arriba a territorio panameño, primero no determinan el aeropuerto donde va a arribar. Lo segundo, los abogados por 6 horas fuera de un centro penal donde no le permiten verlo ni a él ni a nadie. Lo tercero, al ingresar al Santo Tomás hasta la noche del día de ayer, fue que se dio la orden por parte de las autoridades médicas de que podía ingresar tanto la esposa como los abogados a verlo. Claro, de manera escalonada, no en multitud. Eso implica que los médicos en un momento dado, dada la condición del paciente, podrían decir, ¿sabes qué? El paciente no puede ser visto por nadie por su condición clínica, su condición médica. Pero el tema es que aquí la policía no permitía que nadie entrara, o sea, hasta en el centro hospitalario había una La pregunta es, porque esto es es decir, si son custodios los que deben estar al frente por el régimen de detención que tiene el presidente Martinelli, ¿qué hace la Policía Nacional en medio de todo este baile? Bueno, mire, es que desde que ingresa Martinelli a la ciudad de Panamá, ya habían errores que se habían dado por parte de Cancillería. Recuerde que Cancillería era que tenía, dado que Cancillería no fue a los Estados Unidos a buscar a Martinelli, Cancillería tenía que recibir junto con las autoridades de policía aquí y entregarlo formalmente a la corte inmediatamente. Primero llevarlo a un centro hospitalario, como así lo habían recomendado las autoridades americanas, hecho que no lo hicieron. Posteriormente lo llevan directamente a un penal con la condición clínica que él estaba sufriendo dentro del penal y ya aprobada por parte de 4 galenos que lo habían examinado en cuanto a su afectación cardíaca. Martinelli, con todo y eso, a la 1 de la tarde que ha informado su condición médica, él acude con todo y eso a la audiencia. Y en la audiencia, de hecho, toda persona, aun cuando pueda sentirse en sus condiciones normales, puede tener un desbalance médico y entonces ahí es donde se da la circunstancia esto. Nosotros lo que apostamos en este caso es que hemos exigido a la Corte desde antes de la llegada de Martinelli que se debían hacer las audiencias para ver la legalidad o no de su aprehensión, para pedir la sustitución de las medidas cautelares. Esto no se nos ha contestado. Estamos en una fase discutiendo si lo que los médicos, tanto los médicos tratantes, el médico del sistema carcelario, los especialistas en cardiología, más de 4 que lo han atendido, si esa afirmación es cierta o es falsa. Pero bueno, entendemos el rol del magistrado en este caso, que él quiere tener la certeza de lo que está pasando clínicamente. Lo que no entendemos es el abuso policial en este sentido. Hoy el oficialista diario de la prensa dice que los médicos le dieron un día más al expresidente en el Santo Tomás. Mira, en la noche, el día de ayer, en horas de la noche, de hecho que Martinelli no había permitido que ningún médico, además solamente los cardiólogos, los examinaran, que los médicos forenses que fueron y él no sabía quiénes eran y por qué razón lo estaban examinando, él lo único que pidió es que yo necesito conversar con mi abogado para que me explique. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer y por qué me están examinando? Entonces, una vez explicado al Ricardo Martinelli sobre ese aspecto, él permite en el día de ayer, en la noche, que los médicos forenses los examinen. Los médicos forenses fueron a examinarlo, los médicos forenses, ellos tienen que tomar como base lo que han dicho, tanto en la historia clínica que viene de los Estados Unidos, la historia clínica de los médicos tratantes en Panamá, el diagnóstico que han dado y las condiciones que tiene Martinelli en este momento. De hecho, luego de eso ellos tendrán que presentar un informe médico legal al magistrado, al juez de garantía, en base a no solamente a las consideraciones de ellos, sino en base
a la historia clínica del paciente. ¿Eso puede ser hoy? Yo creo que es muy difícil que sea en el día de hoy porque el historial clínico que vino de Estados Unidos también es bastante voluminoso. Y tiene que traducirse, ¿no? Hay que traducir, ya está la traducción, gracias a Dios fue traducido. Además de eso, creo que los médicos tienen que sentarse y discutir el tema este. O sea, no es de que Martinelli debe volver al renacer y que luego tengamos un desenlace y entonces al final busquemos responsables y entonces nadie va a querer ser ese responsable. Todo esto, ustedes han denunciado que Panamá no ha cumplido 2 de las 4 condiciones que puso los Estados Unidos sobre la recepción del expresidente Martinelli. Es decir, ¿eso ya ha sido comunicado al Departamento de Estado? Todavía no se ha comunicado lo que hemos exigido, las violaciones que se han dado se le han puesto de manifiesto al juez de garantía. Nosotros queremos elevar plenamente para que se realice la audiencia ante el Pleno de la Corte, porque ellos son los llamados a establecer o cambiar o no las medidas cautelares, porque el magistrado de garantía ya notó y apuntó referente a las diferentes violaciones que se le hicieron a Ricardo Martinelli al derecho a la defensa y lo demás. Ahora lo que nosotros exigimos, claro, ya querían que Martinelli regresara a Panamá, está en Panamá, quería que Martinelli se sometiera a un proceso que mantiene en Panamá. Bueno, estamos pendientes a que eso se haga, pero tampoco no nos limiten el derecho que tenemos. Las partes hemos pedido la audiencia, van más de 48 horas, no se nos han conferido audiencia. Hay un incidente de objeciones que se presentó frente a una violación directa que se cometió por el magistrado fiscal en torno a intentar acusar sin imputar. Ese incidente de objeciones tiene que ser resuelto. Hay una serie de nulidades que se plantearon que tampoco han sido resueltas. O sea, hay una serie de factores que todavía está pendiente de resolver antes que lleguemos a una audiencia formal con Ricardo Martinelli. Sin embargo, en la experiencia que siempre hemos tenido y que tuvimos como conocedores en la Administración de Justicia, lo más importante en este momento es garantizar la salud del aprendido. Garantizar... Sí, la vida de la persona es lo prima por encima de cualquier otra cosa. No se va a ir para ningún lado. Ahora, evitar también los excesos. Yo pienso que llevarlo con 15 policías armados, como si fuese una persona que va a evadirse, al contrario, él iba dispuesto a que lo llevaran al centro hospitalario, si eso era lo que se había dicho de la 1 de la tarde, del día anterior. Y sin embargo, se hace solo en horas de la noche, pero ¿qué motivación había para eso? No había motivación, o sea, no combinemos el entorno político, tratar de desvalorar la figura de Ricardo Martinelli con un proceso médico de riesgo que tiene evidentemente y que hay que ser atendido. Yo creo que los médicos forenses deben valorar muy bien la condición de Ricardo Martinelli, el riesgo que hay si él no se ha estabilizado en su condición clínica, antes de dar una opinión de que ligeramente puede ingresar al centro penitenciario o continuar, si ya vemos que desde la juez CUP anunciaba una serie de irregularidades que tenía en cuanto a su condición física y médica de salud. Bueno, vamos a ver qué ocurre hoy. Gracias. Don Dimas Guevara, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli.